En la parte argumentativa, algunos de ustedes sí definieron de modo muy categórico cuál era su postura con referencia al tema, si estaban en favor o en contra de lo que ustedes están desarrollando en su ensayo. Y otros pues prefirieron ponerse en un punto neutral, no se terminaron de aventar al ruedo para enfrentar al toro, pero sí dieron ideas generales de ambas posturas, de los que están a favor y los que están en contra, pero al final ustedes de un modo bastante bien elocuente y bien fundamentado decidieron no tomar partido por una u otra forma de, decir, estar a favor o en contra del tema. Me parece respetable la decisión que ustedes hayan tomado. Y a algunos sí les puse específicamente que por favor en el texto que me han enviado, al final pongan qué es lo que tú piensas acerca del tema, porque la información está muy bien elaborada, está muy bien desarrollada, pero no aparece qué es lo que tú piensas acerca del tema, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o prefieres no opinar sobre este punto porque puede crear conflicto. En el fondo lo que yo quiero es que ustedes aprendan a defender sus ideas, a defender sus posturas. Esto es lo que yo pretendo que alcancen con este proyecto, que empiecen a redactar argumentos donde defiendan sus pensamientos, sus ideas o sus posturas con referencia a un tema, de tal modo que puedan convencer a sus oyentes. Pasamos a la cohesión y coherencia de los textos. Cohesión se refiere a la unidad temática que permite el desarrollo de ideas y además el lector, al tener acceso a esos documentos, puede comprender lo que el ensayista está compartiendo. A eso se refiere cohesión, que esté muy bien unido, que tenga esta unidad temática, que no toque más de un punto, que los vaya desarrollando, que lo vaya vinculando idea tras idea de un modo ordenado, que permita al lector seguir adecuadamente cuál es el pensamiento del ensayista. Sucede de repente, hay gente que no tiene cohesión en sus escritos o hay gente que no tiene cohesión en el modo de que habla. Está abordando un tema y se pasa a otro tema y el lector o el que escucha o la audiencia no entiende exactamente qué es lo que está pretendiendo informar o cuál es la idea principal que está desarrollando el escritor o el que está exponiendo. Por eso la importancia de la cohesión en el texto, vuelvo a repetir, debe tener una unidad temática, que esté muy bien desarrollado, qué es lo que pretende presentar con ese escrito. La coherencia, por su parte, se refiere a la lógica que debe tener el texto. ¿Qué va de primero? ¿Qué va de segundo? ¿Qué va de tercero? ¿O es premisa? En filosofía llama premisa mayor, premisa menor, conclusión. O se refiere a un modo de cómo tú vas uniendo los textos que tienes de tal suerte que el texto en sí tenga una lectura fluida,
tenga una lectura entendible, que no se sienta que está forzado las ideas que estás metiendo, sino que debe tener naturalidad. ¿Cómo se logra la cohesión y la coherencia en el texto? Por medio de las oraciones coordinadas. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿En qué consisten estas oraciones coordinadas? Son oraciones compuestas o complejas que están formadas por más de una oración, pero el estilo o el tipo de oración que sea nos da pie a saber cuándo utilizarlo, en qué contexto utilizarlo. Hoy solamente vamos a hacer este ejercicio de identificarla, no vamos a hacer el ejercicio de escribirla. En proyectos posteriores sí haremos el ejercicio de ir identificando los diferentes tipos de oraciones. Y eso, léame el listado de conceptos que están del lado derecho, donde está el señalador. Yesua, ¿me escuchó? Mauricio. Maestro, ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿lo leo yo? Léalo usted, el listado. A, B, C, ¿Cuál? D, E. Ah, Nexos, oraciones causales, oraciones condicionales, oraciones concesivas, oraciones explicativas, oraciones copulativas o oraciones adversativas. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Leemos el primero, que está aquí. Darwin. Son las oraciones que solamente entrelazan información de la misma importancia y categoría. ¿Cuál crees de esas opciones que leyó Juan Carlos es la correcta? Vuelvo a repetir, Darwin. Son las oraciones que solamente entrelazan información de la misma importancia y categoría. Profe, si yo no le respondo es que mi internet se está trabando, me está sacando. Esta tarea solo envía Classroom. No, esto es un ejercicio. Después yo les subo la información, pero no es tarea de Classroom. Oraciones condicionales. Están condicionando algo. Son las oraciones que solamente entrelazan. Nexos. No. Dice oraciones. El nexo es un tipo de palabras que unen. Oraciones copulativas. Oraciones copulativas. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Sofía, es la oración principal, es la oración secundaria que obstaculiza lo expresado en la oración principal. Es la oración secundaria que obstaculiza lo expresado en la oración principal. ¿Cuál es? Oraciones explicativas. Oraciones adversativas. Perfecto. Jesús Kamal. Oración cuyo propósito es presentar un objeto o información de forma más específica o para que se comprenda mejor. Oraciones explicativas. Perfecto. Fátima. Palabra
o conjunto de palabras cuya única función es la de unir diferentes oraciones para crear una idea más elaborada y con mayor sentido. Nexos. Muy bien, nexos. Ricardo, Pamplona. Son aquellas oraciones que establecen una relación contraria entre los elementos de una oración. Son aquellas que establecen una relación contraria entre los elementos de una oración. Ricardo. No se escucha, Ricardo. A ver. Ok. Ricardo propone que también son oraciones adversativas. Amairani. Son las oraciones que expresan los motivos por los cuales sucedió una acción principal. Oraciones causales. Oraciones causales. Ok. Y el último. En este tipo de oraciones se establece que un hecho debe cumplirse a partir de una situación específica que está estrechamente ligada a él. ¿Cuál sería? Por eliminación. Diego. ¿Cuáles opciones te quedan? Te salió Diego. Pero le di acceso como Alex. ¿Se volvió a salir? ¿Qué? Mauricio, usted que ya puede hablar, ¿Qué pasó? ¿cuál sería la respuesta? En este tipo de oraciones se establece que un hecho debe cumplirse a partir de una situación específica que está estrechamente ligada a él. ¿Cómo? No sé por qué me preguntan a mí. Ya le pregunté a varios. Oraciones condicionales. Oraciones condicionales, ¿qué es? Ahora, es una oración secundaria que obstaculiza lo expresado en la oración principal. Es una oración concesiva. Ejemplos de este tipo de oración. Son oraciones que solamente entrelazan información de la misma importancia y categoría. Es cuando ponen el nexo y, pero, que solamente van a complementar y otro elemento para distinguir este tipo de oraciones es que en sí mismas se entienden como oraciones completas. Juan comió
espagueti y su mamá comió verduras. Si tú pones su mamá comió verduras o Juan comió espagueti, se entiende sin tener la cuestión de la I. Y esto es un ejemplo de una oración. Perdón. ¿Me permiten un momento? Claro. Mil disculpas, se me secó la garganta. Lo que les decía es una clase o un tipo de oración de carácter copulativo. Que las dos oraciones que la componen tienen la misma importancia. Una puede estar delante de la otra y no hace que cambie el sentido de lo expresado dentro del texto. En las oraciones concesivas, la oración secundaria va a obstaculizar, va a poner una especie de freno a lo expresado, se va a utilizar los nexos como, sin embargo, considerando, son algunos de los nexos que pueden aparecer en este tipo de oraciones, donde se va a contraponer sin necesariamente ser dos oraciones que se están enfrentando, sino que se están complementando de un modo que la oración principal está perdiendo su importancia frente a lo expresado en la oración secundaria. En el próximo, no en el proyecto inmediato que sigue, en el tercer proyecto vamos a retomar todos estos tipos de oraciones con los ejercicios para poder identificarlos. Y para ello se va dividiendo la oración. Vamos a aprender a identificar cuál es la oración principal, cuál es la oración secundaria y los nexos que se están utilizando para cada uno de ellos. Hay unos ejercicios que nos van a ayudar a elaborarlo. Hoy solamente quiero que ustedes consideren o tengan en cuenta que existen estos tipos de oraciones compuestas y que son útiles para la construcción o la redacción de los textos. ¿Vale? Con esto concluimos lo que es el proyecto de ideas sustentadas. Vamos a empezar, solamente es la parte introductoria que les voy a dar del siguiente proyecto. Es un poquito más largo el proyecto, posiblemente no lo terminemos en el mes de octubre, sino a principios de noviembre. En su libreta me apuntan, por favor, el siguiente proyecto. Poesía en movimiento. En este proyecto lo que van a hacer ustedes es un análisis literario de una poesía dentro de un género literario. Ustedes van a tomar la poesía, van a decir de qué periodo histórico es,
cuáles son las figuras retóricas que aparecen ahí, cuál es el sentido figurado que aparece en esa poesía, cuál es el ritmo, la ritma, todos los elementos que constituyen o componen la poesía que han elegido, lo van a escribir en un reporte, en un informe, en un análisis que ustedes van a elaborar. Yo les voy a proporcionar el formato y les voy a dar un ejemplo de cómo se hace este análisis de poesía. Es muy bonito y es muy útil que vayamos aprendiendo estos elementos que componen una poesía. Si a ustedes, por ejemplo, les gustan las cuestiones de la música o la publicidad, son las figuras retóricas que aparecen en la poesía, también aparecen en las canciones y también aparecen en los comerciales, que también va a haber un proyecto próximamente que haremos sobre esta cuestión y retomaremos las figuras retóricas que aparecen. ¿Qué es lo que pretendemos en este proyecto? Vamos a reconocer el contexto histórico y social de dónde surge el movimiento literario. No es lo mismo una poesía que lo escriben en el periodo medieval a una poesía que lo escriben en el postmodernismo, o una poesía escrita durante el periodo moderno, o con una poesía que escribieron durante la Segunda Guerra Mundial, que es el de los, creo que 74 se llama. El momento del holocausto, más o menos. Exactamente, la poesía que surge en ese periodo tiene unas características particulares. Según el contexto histórico, según donde haya vivido el poeta, va a tener unas características muy particulares y cuando escriben ellos, se nota esas características. El tercer punto, identifica la función y característica de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario. Las figuras retóricas, les voy a poner un listado de figuras retóricas y cómo encontrarlo dentro de la poesía. Ustedes leerán con mucho detenimiento, con mucha tranquilidad, la poesía que les corresponde o que hayan elegido y van obteniendo las figuras retóricas que hay en ella, ya sea una aliteración, ya sea una elipsis o cualquiera otra que veremos en su momento con con sus respectivas definiciones y ejemplos, para que no se les dificulte encontrarlo cuando estén haciendo el ejercicio. Y también veremos el lenguaje figurado, es decir, lo que quisieron decir de trasfondo cada uno de los poetas. En la poesía, pues, como han visto en otros proyectos y desde la primaria, es cómo el ser humano expresa sus emociones, sentimientos, es el otro modo de cómo habla el ser humano. Es un modo diferente de comunicarse. Cuando estudiaba la secundaria, era muy común que la poesía, para el periodo de la secundaria, era el periodo del romance. Le escribías cartitas de amor ya sea ella a él o él a ella, donde mostraban o manifestaban su cariño, su amor, donde alababan algunas virtudes que tenía el otro o la otra, por medio de un lenguaje poético, un lenguaje figurado. En mis tiempos así se hacía. Hoy en día se hacen memes que también utilizan este lenguaje figurado o tienen otros modos de comunicarse y decir te quiero, te amo, me gustas. Tienen otras formas, pero en el fondo utilizan un lenguaje figurado, como una especie de lenguaje en código
Y este código es conocido por algunos en particular, o hay veces es un código que se conoce entre el que envía y el que recibe, entre el emisor y el receptor. Un mensaje oculto. Ajá. Ándale, pero les permite entablar una comunicación profunda. Exacto. Sí, pues en sí el significado puede ser, se puede ver de distintas maneras, pero en sí es en realidad una sola cosa, Sí, en pocas palabras. la cuestión principal va a ser la intención que tiene el sujeto al escribir de ese modo. Les platico sobre un poeta que admiro, que se llama español él, que murió durante el periodo del franquismo. Este poeta, cuando lo llevaron al paredón para fusilar, hasta hoy en día no han encontrado su cuerpo, García Lorca, el oficial que le hizo el proceso sumatorio para que lo fusilara, dijo que él había hecho más daño que 100 soldados que estaban en contra del movimiento que estaban peleando allá en la Guerra Civil Española. Él con la pluma, con todo con esa creatividad que tenía, pudo hacer que surja la esperanza en muchísimos españoles con las ideas liberales que tenía. Lorca es uno que se vio comprometido con los ideales de la libertad, con los ideales de justicia, y que en sus poesías podía manifestarlo, y el pueblo español las comprendía, y luchaba o se unía al movimiento que ellos tenían para luchar por la libertad, pero a algunos no les pareció y prefirieron eliminarlo. Hay otros que han sufrido el destierro. Un ejemplo es Pablo Neruda en Chile, aunque fue premio Nobel de literatura, el poeta Pablo Neruda le toca vivir la persecución y la guerra cuando muere Allende allá en el Palacio de la Moneda, bombardean el Palacio de la Moneda. Él era de educación, pertenecía y también llegó a ser alguien que representaba al gobierno fuera del país, y es desterrado completamente por tener ideas comunistas, según decían en ese tiempo, pero en sus poesías ellos pueden transmitir esas ideas. Según el tiempo va a ser lo que van a manifestar. Dante Alighieri, en su momento, él presentó ideas sobre la salvación. Su máxima va a ser la Divina Comedia, donde presenta el infierno, el purgatorio y el cielo de un modo poético. Realiza su novela completa escrita en poesía, donde presentaba esa visión que tenían en su momento. Y así cada uno de los poetas va presentando su visión de acuerdo a la historia. Y